Los mejores suplementos para estimular el movimiento intestinal. ¿Cuáles serían, María José? Bienvenida. Hola Marielita, ¿qué tal? A Reina. ver, sí, sabes que el estreñimiento y la dificultad para ir al baño es más común de lo que se piensa. Lo que pasa es que lamentablemente mucha gente lo normaliza no ir al baño, ¿ok? Yo cuando doy recomendaciones para estimular el movimiento intestinal, sí, antes de hablarte de los suplementos, a mí siempre me gusta decir, hay unos tips o unos pasos a seguir gratuitos, es decir, que no tengo que invertir en ningún suplemento. Y luego está la parte de que si ya a pesar de que cumples estos pasos, tienes que tomar suplementos. Entonces, por ejemplo, para ir al baño, cuatro cosas que son súper rápidas. Primero, el consumo de fibra. Realmente asegurarte que estás consumiendo fibra soluble que viene de los vegetales. Mínimo 3 a 4 tazas de vegetales al día, las personas que les cuesta ir al baño. Es impresionante que cuando la gente hace como un diario, porque sí, a veces les mando a hacer, reflexionan que realmente no tocan vegetales o muy poquito, o que por ejemplo el fin de semana, sábado, domingo, cuando mucha gente come fuera, en serio no tocan ni medio vegetal. Y por eso el domingo, el lunes, el martes están estreñidos, pero es porque ese intestino no está estimulado con la fibra natural de los vegetales, ¿no? Un Ujú. segundo punto gratuito es hacer ejercicio, o sea, el movimiento. Mover el core, el abdomen, estimula el intestino, que al final del día también es un músculo. Entonces, las personas sedentarias o que tienen trabajo de oficina o que pasan mucho tiempo sentado, es más probable que sean estreñidas. Ok. Un tercer punto, el consumo de agua. El agua obviamente es otro mineral que va a estimular el movimiento intestinal y las personas tienen que tomar mínimo 30 ml de agua por kilo de peso. Es decir, si estás pesando 60 kilos, tienes que tomar 1,8 o 2 litros de agua al día para realmente que ese intestino reciba pues el estímulo que va a mover también el músculo, ¿no? Y finalmente, algo que también es súper práctico, pero no mucha gente lo sabe, es que a la hora de ir al baño, cuando tú te sientes en el servicio del baño, tú tienes que, lo ideal para las personas estreñidas es que tienen que tener un banquito, no sé si has visto o te imaginas un poco, en la que alzas las piernas, o sea, pones tus pies encima del banquito y las rodillas se alzan. Y el ángulo del recto ya no está a 90 grados, sino que está a 45, que ese es el ángulo anatómico natural del recto. Eso lo hacen más en las culturas orientales, así, no sé si has escuchado o has visto por Claro, Asia, por que supuesto. tienen como unos huecos en el piso para hacer esa Tengo, es más, posición. tengo el banquito. Ya, entonces eso es ideal. Entonces muchas Ujú. veces, antes de yo decirte, sabes que toma este suplemento, yo le digo al paciente, a ver, ¿estás siguiendo estos cuatro pasos para realmente que de forma natural y sencilla ese intestino esté estimulado? Y la verdad es que la mayoría confiesa que no. Entonces, Claro. eso hay que corregirlo. Ok, Ahora, un bonus track. Si yo hago, por ejemplo, un jugo verde, un licuado de jugo verde en la mañana, en licuadora, no te digo en extractora, sino en licuadora, donde tengo todo el afrecho de la verdura, ¿ok? ¿Eso cuenta para todo el día o necesito más? o sea, es que la persona que sí va al baño requiere de 2, 3 tazas de vegetales al día. La Vale. persona que no va al baño o la estreñida requiere un poco más, 3, 4, incluso hay personas que, porque tú sabes que al final hay dietas que pueden llegar a ser prescritas y se Ya. recomienda hasta 6 tazas de vegetales al día. Entonces, ese jugo verde va a contar, pero no para cubrirme todas las necesidades del día, depende cómo lo haga, ¿no? Si me hago con Claro. 2 tazas de vegetales, bueno, de pronto la mitad de lo que debo y la Ok. otra mitad en una ensalada o algo que sea en almuerzo y cena. Ok, clarísimo. Bueno, si no se puede cumplir estos cuatro requerimientos naturales y gratuitos, como tú dices, bueno, no gratuitos, sino que tienen De que ver voluntad. con la vida cotidiana, ¿qué suplementos serían buenos para hacer mover la tripa? A ver, el primero y el que más me gusta siempre es el citrato de magnesio. Tú Ya, sabes que hay algunos tipos de magnesio, pero el que mejor tiene biodisponibilidad y trabajo en receptores intestinales es el que se llama citrato, ¿ya? ya, Este citrato de magnesio también va a depender de las dosis, no solo de este tipo de magnesio, y que depende de la persona. Yo puedo llegar a recomendar hasta 1.500 o 2.000 miligramos de citrato de magnesio por ya. persona.
estreñida. ¿Por qué te lo digo? Porque hay marcas que venden de 200 o de 300 mg. El paciente se toma uno, o sea, 200, y me dice, es que no ve el baño. Yo, pero es que depende del caso, hay que tomar hasta 1500. Entonces, una cápsula no te va a servir. Entonces, depende de la persona, se va probando con 2, 3, 4, 6 cápsulas hasta que vaya viendo mejoramiento de hábitos para que puedas mover intestino. Ok. ¿No tiene efectos secundarios tomar tanto magnesio? No, porque justamente es como una dosis dependiente. Hay personas que sí pueden llegar a tener el efecto laxante de ir Claro. al baño, pero justamente por eso empiezo de mayor a menor. Es decir, vamos con 1500. Si ese mismo día ya tienes un efecto laxante, ok, te bajo a 1200, 1300, te bajo a 900. Entonces tu dosis es 900, 600, pero tengo que ir viéndolo porque si voy Sí. al revés, de menos para más, puede que no me funcione. Muy bien, esa doctora, me encantó esa parte. Eso es lógico, ¿no? Hay que hacerlo en la noche, ¿no? Preferiblemente entre consumir el suplemento de la cápsula entre almuerzo y merienda cena, para que en teoría pues a la mañana siguiente tienes con mayor prioridad este movimiento intestinal. Justamente el magnesio tiene esa, digamos, ese beneficio, esa prioridad que no es que causa emergencia como un laxante de otro que puede llevarte al baño a la Claro. madrugada. No, simplemente es un mineral que se va adaptando y ya luego en la mañana con tus hábitos pues puedes hacer las evacuaciones. ¿Las personas con colitis también les recomendarías lo mismo? Sí, 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 sí. De Mm. hecho, el magnesio, o sea, aparte que me puede servir para el movimiento intestinal, tiene muchísimas funciones, múltiples funciones enzimáticas que va a beneficiar a cualquiera, entre esos a los que tengan enfermedades inflamatorias como una colitis. Ok. ¿Hay otro suplemento? Porque en verdad que el citrato de magnesio es el rey de los suplementos para que se mueva la tripa, ¿no? Para que se muevan los intestinos. ¿Hay algún otro que también te mueve los intestinos de forma adecuada, sin Sí, tanto estrago? sí, me gusta mucho recomendar las enzimas digestivas. Las Ya, enzimas digestivas, sin decir una marca como tal, simplemente que tengan un blend, una mezcla de varios componentes, como por ejemplo lipasa, amilasa, pancreatina, que seguramente has escuchado, papaína, que todas esas enzimas ayudan a que la comida que comiste se ya. digiera mucho mejor, y cuando se digiere mejor va a ser mucho más fácil esa deposición, porque muchas veces el problema del estreñimiento es que es comida no digerida, que las propias enzimas de la persona no cumplieron su función de digestión. Entonces, enzimas extras te pueden ayudar. De hecho, las enzimas, a mí me gusta recomendarlas siempre, en otras palabras, para siempre. O sea, incluso yo, digamos que no tengo un problema, pero si salgo a comer, me voy de viaje y no puedo controlar en sí los ingredientes, la comida como tal, me tomo una enzima y eso siempre me va a asegurar que yo tengo una facilidad para ir al baño. Dime una cosa, ¿y tú tomas las enzimas antes o después de la comida? Siempre es mejor antes, porque es como que yo en este momento te diga, a ver, Marielita, piensa en un bolón. Desde el De- momento que tú piensas en comida, tú vas a Ya, salivar, claro. ¿ya? Y la saliva tiene enzimas. Entonces las enzimas siempre están antes de comer. Ok. Están antes, durante y después, pero es mejor si yo preparo el tracto digestivo antes para recibir esa comida. Ahora, si me olvidé y la comida fue muy pesada y no lo hice antes, también lo puedo hacer después, pero idealmente fuera planear antes. Ok, dime, ¿y hay que hacerlo las tres comidas? Porque si la comida no es muy pesada, por ejemplo, una cena que tú lo haces, por ejemplo, con 3 huevos, un aguacatito, algo muy ligero, ¿también necesitas la enzima digestiva? No, efectivamente yo lo haría sobre las comidas un poco más contundentes, pesadas, que quizás es un almuerzo. Si Ya, ya de repente, que sí ha pasado, porque lo converso con pacientes, tienes días, porque hay días y días, que por decir que el fin de semana desayunaste, almorzaste y cenaste fuera, sí te voy a decir que en esas tres comidas consumas enzimas, porque estamos hablando con que son tres comidas que no has podido dominar la forma de comer, pero si ya en tu forma cotidiana no tengo ni un problema si lo usas en una sola comida al día. claro. ¿Y tú con qué marca conseguimos todas esas enzimas tan bacanas que tú dices? A ver, a mí enzimas me gustan las tradicionales que las encuentras en todos lados, que se llaman Digestotal. Seguramente has escuchado. Son Obvio. baratas, son asequibles, son buenas, Pero tienen también tiene pancreatina el Digestotal. también tiene un poco de pancreatina. Sí, porque de hecho antes se llamaba Digestopan, no sé si te Ajá, acuerdas, ahora se llama claro, claro. Digestotal, porque de hecho subieron las dosis de las enzimas que antes Y tenía. también tiene papaína. No, esa no tiene papaína.
Esa no tiene papaína. Esa tiene amilasa, lipasa y pancreatina. Y la que se llama Digestotal Plus tiene además simeticona. Entonces tiene incluso hasta para los gases, para las personas que ya tienen un poquito ese problema como tal. Pero Ya. de ahí, como te digo, que las menciono porque son baratas, las encuentras en absolutamente todos lados y las puedes comprar. También está, por ejemplo, Creón, que Creón sí es específicamente unas altas dosis de pancreatina, pero que la pancreatina como tal me gusta mucho usarla porque justamente son de las enzimas del páncreas que tienen la mayor acción o la más poderosa, digamos, de forma fisiológica y natural que para la digestión. Entonces, en realidad también son buenísimas. Se las da a personas que tienen problemas hepáticos, problemas de bilis, que también tienen problemas digestivos. Entonces, también las sabemos usar. Leprit es otra que encontramos que tiene blend y combinaciones de algunas. Y yo en particular uso una que se llama Begesim, que esa es la que tiene papaína, que todas sabemos que papaína justamente es la enzima de la papaya, por eso hay gente que dice como papaya para ir al baño y siempre Claro. le digo que más ¿Cómo que se la llama? ¿Cómo se llama la que tú usas? sim, vege ¿Cómo? de vegano, vege sim y Ah, sim de Z y nunca la había escuchado. ¿Es de un laboratorio ecuatoriano o argentino? no, es un laboratorio colombiano, pero sí llega a Ecuador, sí. Y es un poco más cara, diría que quizás 3 veces más cara que la Gesotal, pero el blend y la composición que tiene es mucho mayor que cualquier otra. Por eso hay personas que dicen, uy, con una vez sí me estoy perfecta, Con voy al una. baño. ¿Y Con el una miligramaje tiene que ver en relación al peso, a la altura o al problema? Yo diría que más al problema, más al problema slash y a lo que comes. Porque Ya, sí, justamente le digo a los pacientes, a ver, si tú te vas a comer algo muy contundente, muy grande, quizás una enzima no es suficiente, vas a tener que tomarte unas 2 cápsulas. Pero de ya, pronto, si tu comida no fue tan fuerte, con una es ya. suficiente. Entonces los pacientes como que van probando su propia dosis. Ya, eso es interesante. Ahora, ya con eso te garantizas un movimiento intestinal, porque hay algunas cosas que te quería preguntar, que obviamente es información que he recabado, ¿no? La una, el famoso doctor Biter, que pone contra la pared a todos los nutriólogos y nutricionistas del mundo y dice que por qué la gente quiere hacer unas cacas tan grandes. Que cuál es el morbo de hacer una caca grande, ¿por qué tanta fibra? ¿Por qué quieren ver una cacota? Que puede haber puede haber unas heces decentes y que no hay necesidad de tanta fibra. ¿Qué argumento tienes tú en contra de esta teoría o a favor de esta teoría del doctor Biter? A ver, yo creo que yo respeto mucho el expertise de cada profesional, pero yo creo que hoy por hoy sí está mucho más conocido y avanzado todo sobre el tema de la microbiota, que tú y yo lo hemos hablado antes, que Ujú. es la importancia de darle a este nuevo órgano que vive en el colon. Y las heces son un reflejo del estado de tu microbiota. Yo creería que más que decir una gran cantidad, lo más importante es la coloración de las heces y la forma de las heces. Las heces deben ser pastosas y deben tener, de hecho, forma intestinal, que puede ser como una forma medio asalchichada, ni muy aguada ni muy dura como bolitas. Y una buena coloración es una coloración cafecita, porque si es muy amarilla o clara, estamos hablando de problemas biliares. Si es muy oscura o negra, estamos hablando de problemas de sangre que ya está digerida. Entonces, sí es importante observar esa parte. Yo creería que también más bien el tamaño o la cantidad de la deposición va a ser dependiendo de lo que comes. También hay personas que tienen intestinos más largos, más cortos. Entonces, yo creo que ahí no me pondría tan pericosa, pero sí importante que hay que evacuar todos los días y que la forma de las heces y la coloración. En los probióticos que tú tomas como suplementos, por ejemplo, la enterogermina y todas las germinas que hay, ¿sirven diariamente o no necesariamente hay que tomarlos para que se mueva el intestino? Mira, esa es una buena pregunta porque Parece justamente diferente. como eso que, mira, tú y yo que hablamos hace algunos años, yo hace Ajá. ya varios años hablaba de los probióticos y no mucha gente le paraba bola, ahora Ujú. están más populares. Hay que entender que los probióticos son microorganismos vivos, es decir, bacterias vivas. Y esas bacterias vivas que yo me tomo solo van a sobrevivir si yo les doy de comer, es decir, si yo les doy prebióticos. Los prebióticos es la fibra de los vegetales. Entonces, si yo no consumo vegetales y solo me tomo el probiótico se va a morir porque no tiene de qué comer. Pero si Morirían.
¿Qué cosa? Morir de hambre, claro. Exacto, se mueren de hambre, pero si yo les doy prebióticos, que es mi fibra natural de los vegetales, de hecho tú sabes que los seres humanos en realidad como tal no aprovechamos o no digerimos los vegetales, lo que lo digieren son en sí las bacterias. Entonces, Ya. las bacterias que se van comiendo esa fibra de los vegetales son los que hacen que yo tenga una flora repoblada. Entonces, al final, tomar probióticos está bien para tener, digamos, tu flora contenta, pero al mismo tiempo estimulada por fibra prebiótica, porque si no, no me sirve de mucho. Pero es bueno tomarse un probiótico cada noche, digamos, una pipeta es de estas cada noche, porque en una farmacia que yo compro, la dependiente me dice, ¿saben que mis hijos me exigen todas las noches una pipeta de este probiótico? Y son felices con este probiótico, así como que fuera que le dieran fruta o chocolates, porque tanto te puede cambiar el humor un probiótico y lo puedes hacer diariamente e inclusive en niños. Sí, a ver, mira, yo sí soy fan de los probióticos, pero yo soy de prescribir de forma anual, hacer cargas anuales. Por decir, yo Ya. tomo 3, 4 meses y puedo descansar 5, 6 meses, Entiendo. siempre y cuando yo tengo el hábito de consumir vegetales que me los hagan sobrevivir y reproducir esos meses que no voy a tomar. Tú lo siembras, como que fuera un sembrío de algodón, un sembrío. Tal cual, es que tal Ya, cual lo que estás diciendo es así, es un sembrío de bacterias buenas que yo ya. tengo que estimular. Ahora, lo que sí le digo a las personas, ¿quién no tiene que dejar de tomar nunca? Y tiene que tomar probióticos para siempre. Quien está expuesto a factores muy inflamatorios que van a estar dañando su flora todo el tiempo. Cigarrillo, alcohol, que como en la calle todos los días, que como aceites vegetales procesados todos los días. Como lamentablemente eso sí es mucha gente, me toca decir, bueno, sabes que tú estás matando tu flora todo el tiempo. Entonces sí vas a tener que tomar todo el tiempo los probióticos. Pero igual como hay gente que sí le llega el mensaje y hace clic y a veces hasta me dicen, es que María José, tú me hipnotizaste, ahora como en la casa. Y yo, claro, pero es que tienes que hacerlo, o sea, ese es el propósito de la vida en realidad. Claro Claro, que disfrutar y comer fuera, pero por eso es la negociación y la respuesta siempre va a ser depende. claro, claro. Ahora, es súper importante lo de los probióticos porque tienen que sentarte bien y tú puedes hasta dormir bien cuando estás consumiendo probióticos. María José, a mí me parece fantástico el consumo de probióticos, te cambia. Mira, yo no sé si tú, lo hemos hablado antes, pero si no te lo comento. A ver, tú sabes que cuando uno dice probióticos, uno consume una mezcla de varias cepas de bacterias, Ujú. ¿ya? Es decir, depende de la marca, hay marcas que tienen otras, hay marcas que tienen otras. Sí. Entonces, hay una bacteria en particular, ya que me mencionas lo del tema del sueño, que se llama Lactobacillus plantarum. Y la Lactobacillus plantarum es una gran productora de GABA. Y GABA es una hormona o neurotransmisor de la relajación, del sueño. Entonces, claro que lo va a impactar, porque tú sabes que el intestino, que le decimos el segundo cerebro, Ujú. es el protagonista del 50% de la producción de GABA. Estimulado por esta bacteria que se llama Lactobacillus plantarum. Entonces, por eso, cuando tú tomas probióticos que tienen mezclas, entre esos este Lactobacillus, tú estás teniendo una mayor producción de GABA que te ayuda a relajar y a dormir. Entonces, sí, o sea, deja ¿Me tal cual. puedes decir cuál es el probiótico que tiene bastante GABA? La marca. Que se llama, el bicho se llama Lactobacillus plantarum. Ya aquí hay marcas como de probióticos como Biomix, ProbioEssence, la Multiflora, que es más popular, tiene Lactobacillus plantarum, ¿ya? Entonces, sí, mira, enterogermina lamentablemente no la tiene. Ya. Esa es más para reposición post diarrea, post alguna infección, deshidratación, pero específicamente lo que te estoy comentando para producción de GABA es la que tiene plantar. La enterogermina es la mano de Dios para una diarrea, ¿no? Te tomas dos enterogerminas y se acaba la diarrea. ¿Por qué, ah? O sea, funciona mejor que estos antidiarreicos. Funciona, pero espectacularmente. Y te voy a decir por qué, porque esa marca tiene otras dos que se llaman Lactobacillus acidophilus y Rhamnosus, que ellas tienen características, como dice el nombre, acidophilus, de hacer el ambiente intestinal más ácido, que uno diría, uy, está mal. No, pero es que en realidad lo natural es que el ambiente intestinal sea ácido para atacar
un patógeno, algún hongo, algún parásito que esté ahí. Nuestras propias bacterias tienen la capacidad de ser como bactericidas, como antibióticos naturales. El problema es que las perdemos o las dañamos, entonces por eso cae un bicho y me tengo una gastroenteritis. Claro. Pero enterogermina, como tiene la reposición de estas bacterias buenas, me cambian el pH intestinal y por eso yo me recupero inmediatamente. Tomando antibióticos, importantísimo que las personas que nos estén escuchando tienen que tomar prebióticos, ¿no? De El, ley, de ley. Eso es algo que yo no me canso de decir. Todo tratamiento antibiótico, porque si tienes una infección, como claro, médico responsable te voy a decir, ok, tómalo, ojo, infección bacteriana, no viral, porque eso es algo que en los niños todavía ya ha cambiado y ha mejorado, pero todavía no tanto. Sigue mucho el tema de que el niño tiene alguna infección viral, que es más común en niños, y quieren dar antibióticos. Los antibióticos sabemos hasta el día de hoy que es solo para bacterias patógenas. exacto. Entonces, tras una infección y que tengo que usar antibiótico, tengo que usar probióticos. De hecho, una regla que yo aprendí y te la puedo compartir obviamente es que por cada día de antibiótico deben ser 7 días de probióticos. Mira O sea tú. que si tú tuviste un tratamiento de 5 días, tienes que tener 6 semanas o 5 semanas de tratamiento probiótico. Ya, y las características de ese probiótico tienen que ser Sí, hay unas características, más de 10 billones, recomendado más de 9 cepas, que es lo de la mezcla que te decía. interesantísimo. Ahora, ya para finalizar, María José, otra cosa que te quería comentar es que supuestamente la OMS, no sé si tú lo has escuchado, dice que uno no es estreñida cuando hace popó 3 o 4 veces a la semana, que la gente tiene en su cabeza que si no haces popó todos los días, eres estreñida, pero que la OMS dice, no, esto me lo dijo un médico, un proctólogo. No, porque se ha determinado que una persona que va al baño 3 o 4 veces a la semana no necesariamente es estreñida. ¿Qué sabes tú sobre eso? A ver, efectivamente, la definición del estreñimiento se da por la facilidad o dificultad de ir al baño. Es decir, si tú vas 4 veces a la semana, pero con facilidad, que tenga una textura pastosa, sin complicarte, técnicamente es considerado no estreñimiento. El estreñimiento es considerado cuando se toma mucho tiempo sentarte al baño, tengo que tomar un laxante, mis heces salen como bolitas, son muy duras, tengo dolor. Ese, digamos, es la definición clínica. Pero, ¿sabes qué, Marielita? A ver, hay que ser conscientes de algo. Las heces es comida putrefacta. Estamos Ya, hablando que es el fermento de lo que tú comiste cada total. día. Entonces, si tú tienes dentro de tu cuerpo 2 días sin ir al baño, heces en el colon, estamos hablando que es como un cultivo, por así decirlo, de posibles patógenos que se puedan desarrollar. Entonces, yo la verdad, yo puedo llegar a aceptar, como yo le digo a mis pacientes, o hasta normalizar, ir de los 7 días, 5, o sea, mínimo 5 veces, 2 no voy. Y que esas 2 veces que no vayas, le doy la tarea al paciente de relaciónalo por favor con que, ok, no comiste fibra, estabas Ya. estresado, ¿qué pasó? Y ya te lo voy a normalizar para que no te estreses con el tema. Pero no es algo que tampoco justamente quiero normalizar, porque justamente cuando lo normalizo es que a largo plazo vienen los divertículos, las hemorroides, los problemas, el cáncer de colon que cada vez está más en su vida. Entonces, Sí. yo no lo tomaría con tanto relax como quizás otras personas lo hacen, porque yo veo eso todos los días. Entonces, la verdad es que te digo que sí soy más exigente. Claro. Y ahora ya, ahora sí para finalizar, una de las cosas que me llamó la atención, que algo había escuchado yo, pero no lo sabía a ciencia cierta, es que el cantante Elvis Presley, el mejor del mundo, el rey del rock y el rey de todos los cantantes, murió sentado en el water, tratando de hacer popó. Ah, no Se le, sabía. le dio un ataque cardíaco porque no me preguntes algo, se le cerró, porque Fuerza, bueno, mucha fuerza. hizo tanto esfuerzo por hacer popó el pobre, porque tomaba tantos medicamentos para dormir y luego para despertarse y luego para dormir, que estos medicamentos le causaban un estreñimiento absoluto que tenía realmente taponamiento en los intestinos. Y tratando de hacer popó, muere de un infarto por hacer popó. O sea, este tipo de cosas, o sea, pareciera que estamos conversando una banalidad, pero este tema te puede matar. Y mató al rey del rock, o sea, mató a la bandera de Estados Unidos, porque yo creo que él es más bandera que la misma bandera, o sea, Claro, realmente representación. humano, pero esas cosas pasan.
Sí, sí, sí. O sea, me parece un dato curioso, nuevo para mí y al mismo tiempo un dato interesante de tomarlo en cuenta, de que justamente alineado a lo que me preguntabas hace un rato, no normalizar. Si tienes problemas para ir al baño, tienes que tener facilidad para ir al baño, porque justamente tantas personas sufren con tanta fuerza, con tanta presión, que ya obviamente tienes que tener seguramente a la par alguna otra condición cardíaca, pero lo que voy es que imagínate la complicación que llevas hasta eso. Si Elvis hubiese tomado magnesio o enzimas digestivas y Claro, probióticos, otra para la historia, pero bueno, más o claro. menos. O que le hubiesen inducido un parto, se metido la mano, alguna cosa, o sea, ya el Se pobre. hace, literal, se Obvio, hace. literal se hace, y ya, le salvan la vida a ese hombre bello. Oye, Exacto. claro, escúchame, y también, y lo toco porque desde cierta edad las personas se pepean muchísimo. O sea, hay pastilla para todo, se pueden tomar hasta 25 pastillas en un solo día. Y tú no sabes si esa cantidad de pastillas, cuánto te pueden estreñir, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Generar, sobre todo ahí con lo que lo dices, generar mucha carga hepática, que el hígado sabemos que es el órgano, uno de los órganos principales en hacer el proceso luego de desintoxicación de los medicamentos, que al final del día, cuando no hay un buen hígado, el Ujú. intestino también siempre se paraliza. Entonces, sin lugar a dudas, hay que revisarlo. Siempre cuando yo recibo pacientes que tienen así una lista gigante de fármacos, mi primera pregunta es, ¿y cómo va el baño? ¿Cómo está su hígado? Pido pruebas, voy conversando y por ahí también voy siendo cuidadosa que si uso magnesio o no, que si uso enzimas digestivas o no, o como te decía al principio, los tips gratuitos para que y no agregar más trabajo para que muevas tu intestino, ¿no? Pero definitivamente es no normalizar el estreñimiento, creería como el mensaje más importante. María José, eres un peligro. Cada vez que te entrevisto nos demoramos demasiado. Te quiero. He pasado de todos los tiempos. María José Viteri estuvo con nosotros.